Hola, mi nombre es César Jimeno Nebot y os saludo en nombre del Grupo de Trabajo sobre Discapacidad de la Fundación Isonomía de la Universitat Jaume I de Castelló, del que soy colaborador desde su creación en 2002. La voz que estáis escuchando no es la mía, sino la de Álvaro, que me ha prestado gentilmente para realizar esta presentación, ya que yo tengo dificultades de expresión oral. Por si no conocéis este grupo de trabajo, os diremos que es un espacio de reflexión activa en torno a la diversidad funcional, abierta a toda la ciudadanía, en el que participan principalmente personas con alguna discapacidad, familiares, asociaciones, así como entidades vinculadas con la temática con el objetivo de buscar alternativas a las realidades planteadas por las propias personas con diversidad funcional. Así, os damos la bienvenida a una nueva sesión de la Escuela para la Promoción de la Autonomía Personal y el Envejecimiento Activo de las Personas con Discapacidad, que, debido a las normativas surgidas a raíz de las crisis sanitarias de la COVID-19, no se puede realizar presencialmente y tenemos que recurrir una vez más al formato virtual. Los contenidos se han grabado previamente y estarán disponibles a través del Facebook del propio Grupo de Trabajo sobre Discapacidad, así como en la web Isonomía, en el apartado dedicado a las actividades de este grupo. Tal y como se ha venido haciendo en las últimas sesiones formativas de la escuela para favorecer la plena integración ciudadana en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana, como son la salud, la participación, la igualdad de oportunidades, etc., se ha escogido un tema de especial interés para el conjunto de las personas que forman parte del grupo de trabajo, pero del cual también es importante que tome conciencia la sociedad en general. En esta ocasión, la charla, como su título indica, versará sobre la violencia machista contra las mujeres con diversidad funcional, una cuestión demasiadas veces invisible para la sociedad en general. La charla correrá a cargo de Soledad Arnau Ripollès, de la cual, para no alargarme en exceso, paso a haceros un pequeño resumen de su currículo. Es doctora en Filosofía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, agente de Igualdad por la Fundación Isonomía de la Universitat Jaume I, bioeticista por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Institut Borja de Bioética de la Universitat Ramon Llull, y sexóloga por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Fundación Sexpol Universidad Rey Juan Carlos. Además, es activista feminista y del Movimiento de Vida Independiente en España, cofundadora de la Oficina de Vida Independiente de la Comunidad de Madrid y primera coordinadora de la misma, investigadora universitaria y académica en proyectos nacionales y latinoamericanos, así como conferenciante y articulista habitual. También ha sido coprotagonista de audiovisuales como Yes We Fuck, del 2015, y el cortometraje Postporno Habitación, del 2015, y fue directora y presentadora del programa de radio Acuéstate conmigo, de radio Ya lo verás. Si queréis conocer más información sobre sus actividades, podéis visitar su web www.soledadarnau.com. La verdad es que cuando me dijeron que tenía que presentar esta intervención me hizo muchísima ilusión, porque Sole, que así le llamamos quienes tenemos la fortuna de contar con su amistad, es una amiga a la que conocí hace 18 años, en los comienzos de la Fundación Isonomía, cuando esta entidad nos concedió sendas becas, en unos momentos en que nuestras respectivas vidas empezaron a evolucionar positivamente hacia horizontes inexplorados. Evidentemente, en distintos niveles e intensidades, porque la trayectoria de Sole, tanto en lo personal como en el ámbito académico, ha sido espectacular, como habréis podido apreciar por su currículo. Desde este espacio quiero agradecer a Sole, además de su trabajo en pro de los derechos de las personas con diversidad funcional, el que siempre haya aceptado todas las invitaciones que le hemos realizado desde el Grupo de Trabajo Isonomía. Gracias, Sole. Después de la intervención, si deseáis plantear preguntas relacionadas con su contenido, podéis hacerlo a través del Facebook del Grupo de Trabajo sobre Discapacidad y os serán respondidas en la mayor brevedad posible. Sin más que agradeceros vuestro interés, cedemos ya la palabra a la doctora Soledad Arnau Ripollès. Muchas gracias. Hola, muy buenas. ¿Qué tal a todas, a todos y a todes? Para mí es un verdadero placer el poder estar pues impartiendo esta conferencia, aunque sea así de manera online, pero el poder estar ahí, bueno, pues acompañando a la Fundación Isonomía para la Igualdad de Oportunidades de la Universidad Jaume I y bueno, pues a todo el equipo un gran y cariñoso
saludo, ¿no? Porque para mí, bueno, pues sí es cierto bueno, pues que las personas que conforman la Fundación Isonomía, bueno, pues son personas a las que quiero muchísimo, ¿no? Y desde luego, bueno, pues a las personas que están ahí con el grupo de discapacidad. A mí se me había invitado para dar una charla sobre la violencia machista contra las mujeres con diversidad funcional, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues daros las gracias de que hayáis pensado en mí para poder, bueno, pues dialogar sobre esto, ¿no? Yo os voy a dar unas breves pinceladas que espero que sirvan y espero bueno, que fomenten sobre todo el diálogo, ¿no? Porque al final lo que hay que hacer es dialogar sobre estas cuestiones. Hay que intentar desenmascarar las violencias machistas que son más sutiles. Hay que intentar darnos cuenta de que también, bueno, pues las mujeres que conformamos, ¿no? Grupos minoritarios como pueden ser, bueno, pues las mujeres con diversidad funcional, también sufrimos este tipo de violencias. Bueno, en esa visibilización de estas cuestiones, obviamente también lo que hay que tratar es, bueno, pues de buscar alternativas, ¿no? Alternativas, pues para que realmente las cosas se transformen, la sociedad, bueno, pues vaya siendo como más abierta bueno, pues vaya pues, no sé, pues valorando mucho más a las personas con diversidad funcional, ¿no? Que quizás conforme ha sido hasta ahora, ¿no? A ver, yo eso, en esas breves pinceladas, lo que os quiero decir es que, bueno, para mí, yo creo, a ver, existe como mucha documentación, ¿no? En relación a los temas de violencia contra las mujeres o de la violencia de género, pero yo solamente os voy a nombrar como tres, ¿no? Por un lado está la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer del año 93 de Naciones Unidas. Después, a nivel estatal, os comento, ¿no? Pues la ley de 2004, la ley orgánica, ¿no? De medidas de protección integral contra la violencia de género. Y después, bueno, pues ahora en 2011 hemos conocido lo que se está, bueno, pues difundiendo como el Convenio de Estambul, ¿no? Pero que es el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. ¿Vale? Entonces, si miramos las definiciones sobre violencia que cada documento, cada uno de estos tres documentos tiene, veríamos que por un lado, bueno, pues unos documentos tienen como una concepción amplia de lo que puede ser la violencia de género, la violencia contra las mujeres, porque no solo se circunscribe a lo que es el tema de, bueno, pues de las parejas o donde existe un vínculo afectivo sexual, ¿no? O, y tal, sino que también, bueno, pues establecen que existen maneras diferentes de violencias que realmente, bueno, pues están insertas en la propia comunidad, en el trabajo, en la educación, eh, no sé, ¿no? Y que trascienden, pues, no sé, incluso, bueno, pues yo que sé, esterilizaciones forzosas, abortos forzosos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la cuestión es que estos documentos los podéis leer tranquilamente y yo os los recomiendo porque de verdad que merecen la pena ser leídos, ¿no? Yo creo que es importante que conozcamos, cuanto más leamos sobre estos temas de violencia, muchísimo mejor. ¿M? Porque de lo que se trata es de aprender para poder tener herramientas, para poder tener recursos, para poder identificar las violencias y, por supuesto, bueno, pues para poder también tomar cartas en el asunto y en la medida de las posibilidades subsanar, ¿no? Todas estas cuestiones. Eh, yo considero, ¿no? Como os he dicho, bueno, pues que tanto el documento de Naciones Unidas como el documento del Consejo de Europa tienen un concepto amplio, ¿vale? Sobre la violencia contra las mujeres frente al concepto restringido que hemos conocido en el año 2004
a través de la normativa estatal, ¿no?, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Bueno, dicho todo esto, a mí me parece, bueno, pues que es de sumo interés, ¿no? El que trabajemos, el que podamos de algún modo, bueno, pues hacer matices, porque claro, quizás las personas cuando nos oyen, ¿no? Bueno, ahora, en estos momentos de nuestras vidas, se supone que el tema de la violencia machista contra las mujeres con diversidad funcional, se supone que también ya es algo que de algún modo se está conociendo, se está escuchando, se está oyendo, lo podemos leer en algunas noticias, ¿no?, que existen casos. Pero sí es cierto que, de todas formas, la sociedad en general piensa que estas cosas no le suceden a las mujeres con diversidad funcional, ¿no? Entonces, bueno, a ver, yo os tengo que recordar que ha sido, bueno, pues a finales de los años 90 y primeros, bueno, pues del siglo XXI, ¿no? Aquí, cuando hemos aprendido a, a interrelacionar, ¿vale? Lo que es, digamos, por un lado el mundo de la discapacidad y por el otro lado el mundo del género, ¿no? El mundo de la igualdad de género o cuestiones feministas, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué digo esto? Porque, bueno, esta interrelación o esta intersección entre ambos macromundos, ¿no? Ha sido significativa. ¿Por qué? Pues porque quienes hemos empezado estos temas de las mujeres con discapacidad hace muchos años, ¿no? Bueno, pues eso lo que reitero, ¿no? Pues como en el último periodo, los últimos 10 años, sobre todo del siglo XX, pues lo que sabemos es que el mundo de la discapacidad desconocía que también pudiese tener algún interés los temas de género con el mundo de la discapacidad. Y el mundo del género o el mundo, ¿no?, pues de las teorías del género, el mundo de los feminismos, pues también pensaban que las personas con discapacidad, o bueno, pues como se consideraba todavía peor, ¿no?, los discapacitados, ¿no?, en masculino plural, pues que no tenían nada que ver con los feminismos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hemos estado un poco en tierra de nadie, las personas que tenemos una diversidad funcional, porque parecíamos que, bueno, pues no sé, que no tenía, el género era neutro, que no tenía, bueno, era una cosa colateral, ¿no?, que no tenía nada de importancia. Lo que importaba, pues, bueno, así de manera simbólica os digo que lo que podía importarme en aquellos momentos de mi vida tenía que ser sí y solo sí, por ejemplo, la existencia de rampas, ¿no? Pero si yo me quería sentir femenina, eso ya no era importante dentro del mundo de la discapacidad. Entonces, bueno, los años han pasado y los años han ido, bueno, pues transformándose afortunadamente, con mucha calma, demasiada calma, ¿no? Porque, claro, pensad que bueno, pues en relación, por ejemplo, bueno, pues no sé, al colectivo de mujeres en general, las mujeres con diversidad funcional, bueno, pues todavía nos queda recorrido, ¿no? Para llegar a términos de igualdad. Para mí, yo creo que, bueno, pues en el año 2000, en el año 1997, que es cuando el Foro Europeo de la Discapacidad, bueno, pues saca a conocer, ¿no?, el Manifiesto de las Mujeres con Discapacidad de Europa. Yo creo que ese documento ha sido crucial para, para realmente, bueno, pues de algún modo intentar visibilizar, ¿no?, el hecho de que las personas con diversidad funcional tenemos géneros y en este caso, bueno, pues desde ese sentido binario o de sexo género, pues o somos mujeres o somos hombres, ¿no? Eso ha sido muy, muy importante, ¿no? El hecho de que, bueno, pues se tomaran con bastante seriedad, ¿no?, a nivel internacional este documento de las mujeres con discapacidad de Europa. A nivel estatal, ¿no?, si recordamos que en el año 2003 conocimos la primera ley antidiscriminatoria en relación a la población con diversidad funcional, pues tenemos bueno, la vieja ya y obsoleta ahora mismo, pero que de todas formas está integrada, ¿no?, en normativas más actuales, que es la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal para las Personas con Discapacidad, ¿vale?
En el año 2003, por tanto, ahí en un artículo, en el número 8, es cuando por primera vez se habla de que dentro de la población con discapacidad, en términos generales, existen, bueno, algunos pequeños grupos que están como especialmente más marginados, ¿no? Y dentro de esos grupos, pues están las mujeres y las niñas con discapacidad, ¿no? Que es el término que se usa. Pero bueno, eso por un lado, después recordar también, ¿no?, que en el año 2007 el gobierno de España, bueno, pues también lanza lo que es el primer plan de acción para las mujeres con discapacidad, que de algún modo, bueno, pues se ha quedado ahí como medio, bueno, yo creo que no se ha desarrollado suficientemente, pero bueno, es un documento interesante y es la primera apuesta pública y política por parte, bueno, pues eso, ¿no?, de las administraciones, en este caso estatales, de la administración estatal, pues para la defensa bueno, pues el intento de una mayor igualdad de las mujeres con discapacidad, ¿no? Desde el grupo que yo he formado parte y formo parte desde sus inicios, ¿no?, que es el Foro de Vida Independiente y Libertad, en el año 2003 también ya comenzamos con los temas de mujer y vida independiente, ¿no? Y bueno, pues yo creo que han salido trabajos interesantes por parte de determinadas, ¿no?, pues eso, activistas que hemos estado ahí y que seguimos estando, ¿no? Bueno, como, bueno, pues una gran compañera como es Marita Iglesias, ¿no? Bueno, pues que se nos marchó, pero que dejó un excelente y maravilloso trabajo que creo que siempre sigue siendo un buen referente, ¿no? Porque, bueno, pues realmente las mujeres y la vida independiente en particular, yo creo que tienen matices muy enriquecedores y que realmente merecen la pena conocerse, ¿no? Y después, bueno, pues por parte de lo que es la plataforma representativa de las personas con discapacidad y sus familias, ¿no?, pues está el CERMI, y el CERMI en el año 2005, ¿no?, también presenta su primer plan integral de acción para las mujeres con discapacidad, ¿no?, que en este caso, bueno, pues yo estuve también en esas sesiones de trabajo, y donde, bueno, pues un poco el punto, sobre todo el punto relacionado con la vida independiente, era el que intentaba yo pues trabajar sobre todo, ¿no? Ahí con todas las personas que me acompañaban. Bueno, pues si esto es así, hablar de las violencias, saber cuándo existe violencia. Existe violencia cuando existe una asimetría de poder, cuando resulta que no estamos en planos de horizontalidad, cuando unas personas creen que tienen autoridad sobre otras y esta autoridad la ejercen, o sea, tienen autoridad, tienen poder, pero la ejercen no para empoderar, no para liberar a la otra persona o a las otras personas, sino para, de algún modo, bueno, pues mantenerlas en planos de sumisión, ¿no? En planos de, pues dentro de una jerarquización, bueno, pues en unos planos de inferioridad, ¿no? De algún modo, así es como ha sido la violencia machista y así es como sigue siendo también todo el sistema patriarcal, ¿no? Que nos envuelve y que envuelve los machismos y los sexismos y todas estas cuestiones. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que de algún modo, y desde luego si seguimos con ese sistema binario sexo-género, lo que ha ocurrido es que, bueno, pues nos hemos encontrado con que, bueno, pues tanto los varones, ¿no?, históricamente, como todo aquello o lo más masculino hegemónico posible, ha sido lo dominante, ha sido quienes tenían la autoridad, quienes tenían el poder y lo que han intentado es mantener en espacios subordinados pues a las mujeres y todo aquello femenino que realmente, bueno, pues se ha considerado, ¿no? Para mí eso es importante y es importante el recordarlo porque me gusta recordar que ni todos los hombres son igual de masculinos, ¿no? Ni tienen las mismas modalidades de masculinidad, ni todas las mujeres tienen las mismas también, pues eso, ¿no? Eh, facetas de feminidad, ¿no? Quiero decir que existe una pluralidad muy amplia de ser hombres y existe una pluralidad muy amplia de ser mujeres, ¿no? Eh,
recuerdo pues eso, ¿no? Siendo siempre el sistema binario. Pero bueno, digo esto porque bueno, yo qué sé, al final eh, tenemos que tener claro que el patriarcado es algo que va en nuestras venas, por desgracia, ¿no? Que lo tenemos como muy asumido en nuestra cultura, en nuestra educación, en nuestra forma de crecer, de desarrollarnos, de crear nuestras personalidades. De algún modo, el patriarcado, ¿no? Y los roles tradicionales en función de los géneros que tenemos, ¿no? Asignados, heteroasignados y tal, pues bueno, pues eso es algo que marca, ¿no? Marca nuestras vidas. Por tanto, entre todas, todos y todes, realmente podemos, por un lado, preservar lo que es el patriarcado o las violencias machistas y al mismo tiempo, por otro lado, podemos contribuir a deconstruir todo ello y a crear, bueno, pues nuevas relaciones convivenciales, ¿no? A crear, bueno, pues de algún modo entre todas las personas una cultura de paces, ¿no? Y de convivencia, pues mucho más pacífica. Y bueno, pues en esto que os estoy comentando de las violencias, a mí una de las cosas bueno, que creo que realmente tienen que ver así como más directamente con la realidad de las personas con diversidad funcional, bueno, desde luego existen asimetrías de poder claramente visibles. Por ejemplo, una asimetría de poder podría ser entre las personas con y las personas sin. Las personas sin diversidad funcional son quienes tienen el poder, quienes tienen la autoridad y quienes determinan a lo largo del tiempo qué es la discapacidad, qué no es la discapacidad, qué es estar sano, qué no es estar sano, ¿no? De algún modo, esos discursos han sido, bueno, pues apropiados por las personas sin diversidad funcional y bueno, pues eso, ¿no? Es un poco lo que hemos tenido, que nosotras las otras personas, quienes tenemos la diversidad funcional, quienes estamos en este otro lado, pues de algún modo lo que ha pasado es que, bueno, pues estamos en espacios de inferioridad, no estamos en igualdad de oportunidades, no existe una igualdad de oportunidades real y efectiva entre las personas sin y con diversidad funcional, entonces, bueno, pues eso, ¿no? Eso ya es una violencia. Y bueno, pues estas violencias, de algún modo, yo creo que junto con los temas estos del patriarcado, yo creo que también podemos nombrar al capacitismo, ¿no? Porque creo que el capacitismo también es un sistema opresor dominante que a las personas nos marca muchísimo, ¿no? Porque todas las personas queremos ser capaces, porque todas las personas queremos que a quienes queramos, ¿no? De algún modo siempre queremos que tengan muchas capacidades y por tanto da la sensación de que, bueno, da la sensación no, sino al revés, perdón, no es que dé la sensación, sino es que realmente nos reafirmamos, nos regocijamos en eso, en valorar muchísimo lo que es el capacitismo y en valorar, en quitarle valor a aquello que consideramos que no tiene capacidades suficientes, ¿no? Y por eso lo llamamos discapacidades, ¿no? Y bueno, pues ahí está, ¿no? Pues un sector poblacional al que decimos, este sector poblacional es discapacitado, tiene una discapacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, tiene una discapacidad o muchas discapacidades o distintas discapacidades o capacidades diferentes y ¿no? Ahí hay una serie pues de lenguajes que realmente hacen referencia todo el tiempo a este sistema capacitista, ¿no? Entonces, bueno, por un lado eso, y después por el otro lado también creo que entender o sea, el que entendamos el concepto restringido de la violencia de género que aportaba en el año 2004, que fue, bueno, pues fue un paso maravilloso, ¿no? Porque realmente necesitábamos reconocer que la violencia de género era algo público y político y por fin, ¿no? Pues a través de esa normativa estatal se reconoció. También cabe decir que para las personas con diversidad funcional, en este caso para las mujeres con diversidad funcional, este concepto restringido de algún modo también suponía una violencia estructural contra las mujeres. ¿Por qué? Pues porque realmente por los procesos históricos que vivimos las mujeres con diversidad funcional es que no hemos tenido prácticamente oportunidades de casarnos, de emparejarnos, de conocer
hombres, ¿no? Entonces, pues realmente quedábamos como fuera, ¿no? La inmensa mayoría de la población femenina con diversidad funcional quedaba fuera de ese espectro del que habla pues la ley estatal de 2004, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya hubo críticas en aquellos momentos. Yo fui una de las personas interlocutora que estuvo ahí pues trabajando para que estas cosas fueran diferentes, para que se hablase de una violencia pues en sentido mucho más amplio, pero bueno, ahí estuvo. Lo bueno que tiene esa ley de 2004 es que, bueno, era una ley general para todas las mujeres y, bueno, por lo menos se tuvo en cuenta la especificidad de las mujeres con discapacidad, aunque ya os digo que prácticamente no encajaba, no encajaba con la realidad de la población de mujeres con diversidad funcional. Pero bueno, eso. Y después, bueno, pues, ¿no? Pues conocemos, pues eso, pues que las mujeres con diversidad funcional, pues que muchas mujeres estamos esterilizadas forzosamente, sobre todo, ¿no? Si tienes una diversidad intelectual, que el aborto eugenésico sigue estando ahí presente, ¿no? En la normativa que tenemos de 2010 y de algún modo, bueno, pues esa normativa realmente está construyendo ese imaginario devaluativo y discriminatorio contra la realidad de la diversidad funcional, pues entendiendo que la discapacidad no es algo peyorativo, es algo que nadie quiere, es algo de lo que tenemos que evitar, ¿no? Y bueno, pues y eso, y después los abortos, pues los abortos obligados, los abortos coercitivos, y bueno, pues yo qué sé. Hay una serie de cuestiones que realmente provocan violencias, ¿no? Yo creo que el modelo médico rehabilitador, que es, digamos, el dominante también, ¿no? Y es el que de algún modo ha construido nuestra realidad y nuestra condición de ser y de estar en este mundo, a las personas con discapacidad, claro, este modelo médico lo que ha hablado todo el tiempo es de quiénes son personas sanas y de quiénes son personas enfermas. Y en el lado de la enfermedad hemos estado las personas con diversidad funcional. Por tanto, claro, nadie quiere estar enferma, ¿no? Las personas en principio no queremos enfermar, no queremos vidas como pues muy bonitas, muy amables, no sé, bueno, cada quien no después se situará, bueno, pues en una realidad ahí de lo que pueda ser pues una vida bonita, pero sí es cierto que de algún modo, de manera cultural y de manera social, las personas huyen de la diversidad funcional, ¿no? Huyen de aquello que consideran que es defectuoso, de aquello que consideran que es malo, peyorativo, que les va a complicar la vida, que, bueno, pues de lo que nadie quiere estar, ¿no? Donde nadie quiere situarse. La devaluación sociohistórica, política y cultural que hay en torno a las personas con diversidad funcional, bueno, pues por desgracia también ha sido toda una realidad a lo largo de los tiempos y sigue siendo. El que los feminismos clásicos no nos hayan reconocido como mujeres hasta hace muy, muy, muy poquito, pues eso también genera violencias, porque realmente todo esto lo que configura es un panorama, ¿no? Un escenario realmente muy desalentador para las mujeres con diversidad funcional, ¿no? Porque no estábamos en ninguna parte, porque no nos sentíamos representadas en nada y porque, bueno, pues ahí parecíamos, ¿no? Pues un poco que estábamos ahí un poco como en el limbo, ¿no? Como no saber dónde estás. El capacitismo, desde luego, hay que deconstruirlo sí o sí y hay que buscar otras formas de relacionarnos estructuralmente para poder, para poder pensar, ¿no? Unas relaciones pues mucho más simétricas y donde realmente, bueno, pues las personas podamos estar en espacios y en planos de igualdad mucho más visibles y evidentes, ¿no? El hecho de que no se haya promovido la vida independiente y que en contraposición se haya fomentado la institucionalización o la incapacitación para muchas otras personas, eso también ha sido muy negativo y eso ha provocado violencias porque la institucionalización y la incapacitación realmente, bueno, pues lo que generan es una serie de distorsiones bueno, pues hacen que muchas personas, bueno, con la incapacitación las personas, muchos no pueden tomar sus propias decisiones, aunque algunas de ellas puedan hacerlo,
pero no, en ese caso no se puede. Y con la institucionalización, pues también realmente no puedes tomar decisiones libres, pues porque vives bajo unas normas que no son las normas que tú impones, ¿no? No son las normas que tú has estado reflexionando, sino que realmente, bueno, pues son normas un poco, bueno, pues heteroasignadas, ¿no? Y bueno, pues la institucionalización también cabe decir que es una, que está como muy, es un espacio muy feminizado porque realmente a determinada edad las mujeres somos las que más vivimos frente a los hombres, ¿no? Por tanto, si buscamos en las residencias, ¿no? A partir de determinada edad, veremos que existen más mujeres que varones institucionalizados, ¿no? Y bueno, pues eso, por tanto, estamos perjudicando más directamente en este caso a las mujeres, ¿no? Pues por el hecho simplemente eso estadístico de que pues vivimos más años. Y bueno, pues con todo esto, también deciros que las políticas públicas de los cuidados a lo largo del tiempo también han sido patriarcales y capacitistas. Por tanto, estas políticas públicas de los cuidados, pensando que somos seres humanos neutros, que realmente no importa en absoluto nuestros géneros, ni nuestras sexualidades, ni nuestras orientaciones, nuestros deseos, nuestra erótica, lo ha desechado totalmente. El tema de los cuidados ha sido, ¿no? Intentado ser como muy aséptico. Bueno, pues lo que ha producido es, bueno, pues una serie de distorsiones bueno, pues que ahí están, ¿no? Y que de vez en cuando salen a la luz pública, ¿no? Pues que realmente las personas que están encerradas en residencias, ¿no? Pues sufren violencias, ¿no? Y bueno, pues de entre ellas las mujeres, ¿no? Así que eso. Después deciros que en relación a la violencia machista, cabe decir que la violencia, pues eso, es una violencia que se circunscribe al sistema binario sexo-género, que es una demarcación tajante de los roles tradicionales en función del género y que aún así, de verdad, que a las mujeres con diversidad funcional muchas veces lo que nos ha sucedido a lo largo del tiempo es que los roles tradicionales en función del género realmente no han podido aplicarse, ¿no? No han podido, pues eso, porque no encajamos, ¿no? Estamos fuera de los roles tradicionales, pero al mismo tiempo los roles tradicionales nos golpean constantemente, ¿no? Es como, bueno, pues no sé si pensaban o se pensaba que las mujeres debían casarse, debían ser las educadoras del entorno familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Pues entonces, pues la sociedad piensa que una persona, por ejemplo, como yo, pues que no debería casarse, que no debería tener hijos, que no tendría que dedicarse a educar, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eso, que es un tipo de violencia, la violencia machista que se ejerce por parte de todo aquello, pues como os he dicho antes, masculino hegemónico contra lo femenino. Hegemónico por un lado, pero también por todo aquello otro que queda en los márgenes del sistema binario, ¿no? El hecho de que se haya entendido a las mujeres con diversidad funcional como seres humanos asexuales, eso ha sido catastrófico, porque bueno, pues lo que ha provocado es que realmente, bueno, pues hayamos estado como fuera de toda la educación sexual, que realmente, ¿no? Pues la poca educación sexual que pueda existir, pues que parecía que no iba con las mujeres o con las personas con diversidad funcional, ¿no? A las mujeres con diversidad funcional se nos infantiliza muchísimo. Y por el otro lado se nos sobreprotege. El infantilismo y la sobreprotección, ¿no? Y el paternalismo, pues son cuestiones que realmente hacen que yo creo que si somos quizás mujeres frágiles, lo que nos convierte son en mujeres muy vulnerables. ¿No? Y bueno, pues eso, ¿no? Como os estoy contando que la sexualidad de las mujeres ha sido como el referente, ¿no? Hay un poco simbólico de cómo somos las mujeres con diversidad funcional, pues eso también ha hecho pensar que no somos seres humanos deseantes, pero desde luego lo que no somos es seres humanos deseables, ¿no? Entonces, bueno, pues parecía que ¿quién va a querer violar o violentar a una mujer con diversidad funcional si no es una mujer deseable? Parecía que solamente las violencias machistas o las violencias contra las mujeres se ejerciesen contra
contra las mujeres deseables, cosa que después hemos visto que no es así, ¿no? Que realmente independientemente de determinadas, pues no sé, concreciones de cada mujer, las mujeres sufrimos determinadas violencias, ¿no? En relación a los hombres, ¿no? O bueno, o al machismo o al patriarcado, ¿no? Si no queremos entrar en eso, ¿no? Porque realmente tampoco se trata de que sea una batalla entre unos y otras, ni muchísimo menos, porque realmente todas las personas tenemos que tratar de convivir, todas las personas lo que tenemos que hacer es intentar, bueno, pues crear entre todas un mundo pues mucho más justo y mucho más equitativo, ¿no? Y bueno, y recordar pues eso, que las violencias machistas son violencias sociales y también institucionales, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿no? Que lo tenemos ahí como muy el tema institucional, el tema, bueno, pues de algún modo hay que fijarse que las políticas públicas que se llevan a cabo, que se desarrollan, también pueden ser violentas para las personas con diversidad funcional o en este caso concreto para las mujeres con diversidad funcional en particular, ¿no? Eh, y después, bueno, pues a modo de conclusión, yo os diría que deconstruyamos el capacitismo, el patriarcado, que intentemos de verdad trabajar de manera compartida todas las personas por una cultura de paz, para que las personas con diversidad funcional también seamos consideradas interlocutoras válidas. Tenemos que participar activamente y para participar activamente tenemos que tener los derechos humanos mínimos garantizados, tenemos que tener unas oportunidades igualitarias y desde luego, bueno, pues tenemos que estar incluidas íntegramente en la comunidad, porque si no, jamás en la vida vamos a ser interlocutoras válidas las personas con diversidad funcional. Así que, bueno, pues yo animo a que se transforme todo esto porque es muy necesario y porque realmente, de verdad, yo siempre digo lo mismo y de verdad que cada vez estoy más convencida y es que las personas con diversidad funcional aportamos mucho. Yo creo que tenemos mucho que decir, tenemos mucho que aportar, tenemos mucho, somos como otras muchas personas ejemplos de vida. Y bueno, pues bienvenida sea la diversidad funcional. Tratemos la diversidad funcional con respeto, tratemos la diversidad funcional como lo que es una riqueza humana. Así que, por favor, yo os pediría que de manera conjunta y compartida, quienes estemos aquí escuchando y quienes estemos trabajando por estas cuestiones, que nos pongamos ahí de manera muy seria y que defendamos abiertamente la diversidad funcional, ¿no? Creo que a lo largo de estos años hemos creado algunas personas, ¿no? Algunas mujeres, como determinados discursos que creo que podrían ser nuevos feminismos, ¿no? Como el feminismo de y desde la diversidad funcional. Y yo creo que este feminismo aporta muchísimo también a los demás feminismos, ¿no? Yo creo que bueno, pues hay que entender, ¿no? Que no solamente esperamos mejoras por parte de la sociedad, sino que la sociedad también tiene que exigirnos nuestra presencia, nuestra participación para esas mejoras, ¿no? Que el sentido debe ser bidireccional, ¿no? Que hay que promover la vida independiente como mejor opción de política pública, por favor, y de verdad os lo pido que, que este es el camino, porque hay muchas personas que necesitamos apoyos humanos de manera constante y permanente, pero necesitamos estar y vivir desde la libertad. Y para ello necesitamos la figura laboral de asistente personal, pero también la figura laboral de asistente sexual, ¿no? Porque si realmente queremos estar en un plano, bueno, pues en un plano total, ¿no? Vamos, que queremos como todas las dimensiones de la dignidad humana y todas las dimensiones de los derechos humanos de las personas, bueno, pues la sexualidad también forma parte, ¿no? Y yo creo que cuanto más conocimiento tengamos sobre la sexualidad, eso también nos va a dar más herramientas para prevenir contra la violencia de género, la violencia contra las mujeres. Y de verdad que también creo que la asistencia personal es una herramienta que sirve para empoderar a las mujeres
y que nos puede prevenir de la violencia contra las mujeres. ¿Por qué digo esto? Porque realmente las personas asistentes personales son personas que escogemos nosotras, son personas que de algún modo, bueno, pues eres tú la persona que determinas, ¿no? Pues las tareas a realizar y eso yo creo que es fundamental, ¿no? Que nos toque quien queramos que nos toque, ¿no? Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y bueno, y para acabar, pues deciros que las políticas públicas, de los cuidados, deben tener en cuenta la sexualidad de las personas con diversidad funcional y, desde luego, pues las políticas públicas que pretenden abolir la violencia machista deben incluir las especificidades de las mujeres con diversidad funcional, ¿no? Porque si no, ya sabemos que hablar ya de manera así abstracta sobre las mujeres, al final estamos hablando de unas mujeres muy determinadas, mujeres blancas, heterosexuales, de clase media, de mediana edad, sin diversidad funcional, o si fuera con diversidad funcional, pues sería con diversidad física y, y bueno, pues eso, ¿no? De tradición judeocristiana y, ¿no? Pues estamos hablando de unas mujeres, no de todas las mujeres, y de algún modo tenemos que intentar pues ir metiendo matices, todos los que haga falta para que las mujeres reales, para que las mujeres de carne y hueso estemos presentes todas, ¿no? Todas las mujeres podamos sentirnos identificadas con los feminismos. Y bueno, pues de algún modo es eso lo que quería contaros. Daros las gracias por vuestra atención y recordaros el lema mundial de vida independiente, que es nada sobre nosotras sin nosotras, ¿no? A lo largo de la historia hemos estado silenciadas, a lo largo de la historia las mujeres con diversidad funcional parecía que no teníamos nada que decir, a lo largo de la historia la sobreprotección, el paternalismo y el infantilismo han hecho que las mujeres con diversidad funcional parecía que no creciéramos, ¿no? Que no madurásemos con nuestras personalidades y bueno, pues sinceramente eso dificulta o imposibilita que podamos tener herramientas después para defendernos contra las violencias machistas. No sé, lo que siempre digo, que en las campañas, en todo, o sea, por un lado, las campañas publicitarias de prevención de violencias machistas, lo que deben hacer es ser accesibles eh, para las mujeres con diversidad funcional en particular y, desde luego, bueno, también pues tener a esas mujeres como protagonistas o como coprotagonistas, ¿no? Eh, Solamente recordaros que, por ejemplo, en estos años atrás, cuando estábamos hablando de lo que son, de cómo podíamos transformar la realidad, cómo podíamos de algún modo mostrar que los hombres también deben dedicarse a los cuidados, pues no, pues pensábamos, bueno, pues en los libros de texto, pues ahora resulta que también los hombres, ¿no? Estarán presentes y irán con un delantal, o resulta que también cogerán a un niño, ¿no? O estarán poniendo la lavadora. No sé, esas cuestiones que de algún modo parecían que eran necesarias visualmente para que se rompa el imaginario colectivo este en el que estamos inmersos, inmersas, ¿no? Inmerses, pues nada, pues lo mismo sucede con la realidad de las mujeres, con diversidad funcional, ¿no? Nos toca estar presentes, entonces, bueno, pues yo qué sé, a mí me encantaría también que una mujer, por ejemplo, yo qué sé, pues no sé, que pueda tener autismo, que pueda tener síndrome de Down, que sea ella quien esté explicándole al resto de mujeres del mundo, que le esté explicando que no tiene por qué sufrir violencia, ¿no? Y que le pueda estar explicando los recursos que puedan existir. A mí eso me parecería interesante, ¿no? Porque ahí de algún modo rompería el esquema este en el que estamos. Y bienvenidos sean los momentos de transformación y bienvenidos sean, bueno, los nuevos horizontes, ¿no? Afortunadamente, la filosofía de la integración, aunque deja mucho que desear, pero ha ido transformando la realidad de las personas con diversidad funcional a lo largo del tiempo, ¿no? De estos últimos años, pues porque cada vez, bueno, pues tenemos cotas de igualdad pues mayores
Aún así, de verdad, seguimos estando en condiciones muy peyorativas respecto a la población en general. Y eso, pero bueno, han sido pasitos y ahora hay que seguir dando pasos. Pero cada vez pasos más grandes si podemos, porque bueno, pues hay muchas mujeres que sufren violencias, violencias contra pues, hombres, contra cuidadores, contra educadores, contra sanitarios, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar para que esto deje de suceder, para que realmente esas mujeres estén protegidas, para que si una mujer con diversidad intelectual eh, expresa de algún modo o pues su malestar, pues que podamos identificarlo, que podamos creer eh, sus voces que han sido devaluadas y bueno, pues que podamos, no sé, pues que las comisarías estén, ¿no? Y sean accesibles y así, bueno, pues un largo etcétera de cuestiones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las violencias de género que se están haciendo tienen que incluir las especificidades de las mujeres, porque tiene que tener en cuenta que las mujeres más frágiles son las mujeres que realmente podemos sufrir más cotas de discriminación o de violencia o de violación de nuestros derechos humanos. Así que, bueno, pues muchísimas gracias, como os he dicho, y bueno, pues un abrazo muy grande a la Fundación Isonomía y a todas las personas pues que la apoyáis y a todas las personas bueno, pues que estáis aquí ahora mismo pues escuchando y viendo este vídeo. Así que un abrazo muy grande, un beso, ¡mua! Y que seamos felices creando unos mundos mucho más justos y equitativos entre todas, todos y todes. Y entre ese todas, todos y todes estamos las personas con diversidad funcional y en particular las mujeres con diversidad funcional. Cuidaros, chao.